Uno de los debates más tocados dentro de la comunidad de animación moderna es la calidad y estilo de las series televisivas, pues es más que evidente que desde que finalizaron los 2000 hemos visto una clara distinción entre las series del antes y el después. El ya tan sonado estilo CalArt es uno de los puntos de inflexión donde todo el debate se apoya. Algunos dicen que el tema está sobreexagerado, otros aseguran que todas las series actuales son un calco a base de una retícula ya establecida. Sí, esta famosa imagen ejemplifica este argumento. Es verdad que no podemos ignorar el hecho de que desde que series como Hora de Aventura, Steven Universe o Rick y Morty fueron lanzadas al aire, muchas series comenzaron a utilizar más y más este recurso artístico, pero hay algo que mencionar de todo este asunto. Lo que denominamos como CalArt no es más que el resultado de una evolución de la animación occidental. No es la primera vez que esto pasa en la historia del arte. Ya en una ocasión en un mundo de la serie se había topado con un estilo característico que fue un estándar y que saturó el mercado. Esto terminó hasta que vino alguien con ideas revolucionarias y comenzó a cambiar la industria. A este fenómeno nos gusta llamarle el ciclo de la animación, puntos específicos donde las tendencias parecen repetirse por diversos factores. Así que el día de hoy vamos a ver este ciclo, su historia, e intentar predecir el futuro de la animación televisiva en cuanto a estilo se refiere. Primero que nada hay que mencionar algunos puntos importantes. Aquí únicamente vamos a hablar de animación occidental, más específico a las series transmitidas por TV, ya que hablar de películas o series de otros países, como es el caso del anime, es hablar de un mundo completamente distinto. Y bien, la animación tiene sus orígenes allá por los años 1800, pero no nos vamos a enfocar en eso. En su lugar vamos a saltarnos algunos años y vamos a centrarnos en lo que fue la época dorada de la animación. Hablamos de la década de 1920. Verán, las cámaras y el cine habían revolucionado por completo el mundo del entretenimiento y varios artistas comenzaron a surgir. Al mismo tiempo se comenzó a jugar con la idea de varios efectos prácticos para crear historias, lo que conllevó a la creación de la animación como la conocemos. Grandes clásicos como Fantasmagoria comenzaron a surgir en etapas tempranas y con el tiempo se llegó a crear toda una industria alrededor de la misma. Hablamos de que hubo personajes tan influyentes que comenzaron a crear las primeras casas animadoras para entretener al público. Max Fleischer, que bajo su nombre están proyectos como Betty Boop o Popeye el Marino, Otto Mesmer, quien crearía Félix el Gato, y Walt Disney, quien ni siquiera necesitamos hablar de su trabajo. Y bien, toca hablar de lo que nos interesa, el apartado técnico. ¿Alguna vez jugaron o escucharon de Cuphead? Este juego independiente es un homenaje a toda esta época de la animación. Y si escucharon de él, seguramente habrán oído que el trabajo para animar cada cosa fue titánico, al punto de hipotecar la casa de los desarrolladores. No es para menos, pues el estilo de animación de los años 20 se caracteriza por una cosa: ser muy animado. Parece redundante, pero déjenos explicar. La palabra animación significa darle alma a algo, hacer parecer que está vivo, y lo que los animadores en su tiempo hicieron para suplir este concepto fue animar todo. Dentro de este estilo, todos los elementos que la conforman suelen estar en movimiento. No hay frame donde algo esté quieto. Esto combinado con un apartado artístico tan peculiar que nació a partir de las limitantes, pues únicamente podían utilizar el blanco y negro, siendo que hacer a tu personaje de un color uniforme ahorraba mucho tiempo de trabajo. Nos dejó con esto, un estilo tan único y tan reconocible hasta la actualidad, el estilo clásico de la animación. Lo que más queremos rescatar de esta época era el esmero y la intención de querer animar cada elemento de pantalla. Hablamos de un trabajo bastante grande que hizo que se consagrara como algo de calidad y se mantuviera como el estándar por muchos años. El paso del tiempo y la trayectoria natural de la animación se vio interrumpida, o más bien dicho afectada por el paso de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos fueron los primeros en utilizar animación como medio de propaganda política para promover sus ideologías, cosa que fue imitada por los mismos nazis y posterior, y más importante, los estadounidenses. Cortos como Their Fury's Face, The Spirit of 1943 o Education for Dead son ejemplos vivos de esto. Si bien ya existían animaciones que habían jugado con el color y otros estilos, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se explotó este estilo tan característico, un estilo tanto de animación como artístico más modernos. Podemos ver el desuso del recurso de animar cada objeto en pantalla, el cómo las personas poseían más elementos y la implementación del color. Lo que se quería lograr con esto era que fuese más llamativo para los espectadores y que el mensaje se quedara más grabado en la mente de los estadounidenses, cosa que funcionó. Pero esta campaña hizo más que eso. Tras la guerra, este estilo de animación se estableció como el estándar. Atrás había quedado el blanco y negro, junto con lo que para ese momento se veía como una excesiva animación en el entorno. Ahora el estilo era mucho más pulido y con otra identidad. Casas animadoras como Hanna-Barbera o la Warner Bros. Explotaron este recurso para comenzar a hacer animaciones, y para este momento debemos de hablar de un factor determinante para la época, y es la televisión. Antes de la guerra, en la década de los 20, la animación no se consumía en formato de programas. Sí que existía la televisión, pero no se masificó hasta años posteriores. En un principio, si querías ver los cortos de Disney, Betty Boop o Félix el Gato, tenías que ir al cine. La animación se comercializaba de esta forma y daba espacio que el planteamiento creativo y el desarrollo del corto pudiese tener un proceso más completo, por así decirlo.
fondo. Era literalmente hacer una película con todas las implicaciones, por eso es que la animación tenía tanto esmero en ser atractiva y tan viva. Sin embargo, con la llegada de la TV todo cambió. Se crearía el concepto con el que todos conocemos las caricaturas, los programas semanales. Hablamos de que pasamos de tener un tiempo de desarrollo de un corto de un poco más de 8 minutos en un lapso de un mes, a un programa nuevo de 20 minutos que tenía que ser emitido cada semana. Evidentemente esto limitaba la idea de generar animación más fluida o con más detalles. Justamente es que el mercado de las series se comenzaron a ver más recursos para abaratar y agilizar la animación. Cosas como los loops infinitos de fondo, el running cycle, altamente usado en caricaturas como el Coyote y el Correcaminos, Scooby-Doo y básicamente cualquier escena que necesitase el personaje que corriera despavorido. Este tipo de técnicas que se utilizaron para suplir la carencia de recursos y de tiempo para hacer animación, hizo que las series de esta época adquirieran una identidad propia y una esencia única que fácilmente es distinguible de otras épocas. Sin embargo, esto mismo hizo que se comenzaran a ver en un fenómeno más habitual, el generar animaciones por el mero hecho de hacer dinero y no como un medio para contar historias o servir como entretenimiento, pues la televisión comenzó a ser un negocio bastante redituable, y fue así como obtuvimos algunas series como Crush Cargo, la cual tiene el deshonroso título de la serie con la peor animación, pues utilizaba un recurso llamado Synchrobox, el cual era grabar la boca de los actores y pegarla en los personajes animados. No solo eso, esta serie abusaba de planos estáticos donde no pasaba nada, y contaba con un bajísimo número de fotogramas, pero a pesar de esto fue todo un éxito en su momento y es recordada por muchos. Esto marcaría un precedente que demostraría que no era necesario mucho presupuesto para poder hacer animación. Dicho y hecho, durante años posteriores se vio una alza en el tipo de animaciones que comenzaban a priorizar la cantidad sobre calidad y que utilizaba recursos para hacer más barata su producción. Un ejemplo puede ser la serie de Spider-Man en los 60s. Lo sabemos, este es un clásico entre clásicos. Sin embargo, cae perfectamente en esta descripción por poseer una animación simple o con un estilo apagado y sin mucho detalle. Las décadas posteriores no se despegaron mucho de esta idea. De hecho, en los 80 se pudo ver una excesiva saturación de este tipo de series. Hablamos de caricaturas que no solo utilizaban recursos ya establecidos, sino que llegaban a reutilizar frames y escenas ya hechas. Seguramente te pasó en algún momento que mientras veías una serie de estos años, notabas cómo algunas escenas se repetían en diferentes contextos, y tú como espectador te dabas cuenta. De igual forma se pusieron de moda las transformaciones y secuencias. He-Man o los Thundercats utilizaban este recurso para rellenar algunos cuantos segundos de show sin tener que animar todo de nuevo. En general fue una época más comercial donde cosas como crear series para vender juguetes comenzaba a ser el estándar. Sí, para este punto se podía hablar de una decadencia, hablando del estilo de animación y viviendo todo en retrospectiva. Y es aquí donde se cumple el primer ciclo de animación, el punto donde todo se vuelve a sus inicios en cuanto a conceptos. Y es que para 1991, una serie cambiaría por completo el panorama del mundo de la animación. Hablamos de Ren y Stimpy. Este cartoon fue el que impulsó la idea de que las caricaturas debían ser animaciones, no cortos estáticos y acartonados para vender juguetes, sino series llenas de vida con movimiento altamente caricaturizados que hiciesen parecer a las series como si tuvieran vida. En pocas palabras, John Frick Falusi volvió a las bases que habían hecho la animación grande en una primera instancia. Los 90s fue la época donde las series televisivas se reconciliaron con la idea de la animación fluida y vívida, naciendo algo que en internet se denomina como la Rebel Era, una época donde el estilo artístico y de animar era mucho más caótico y exagerado para causar un impacto visual al espectador, valores muy parecidos a los de la animación de los años 20 que intentaba atrapar a los espectadores con planos animados por completo, donde incluso los objetos inertes tenían movimiento. De igual forma, muchas series volvieron a recurrir a la simplificación y caracterización de sus personajes para hacerlos más reconocibles. Simplemente comparemos estas dos siluetas. Una evidentemente se trata de un personaje de Rugrats por cosas como la línea ondulada y esas formas irregulares que lo acompaña. Del otro lado tenemos a Duke el comandante de G.I. Joe, el cual fácilmente se puede confundir con cualquier otro personaje contemporáneo de los 80s. Una característica tan simple pero que hace tan única esta época. Evidentemente este estilo no iba a durar para siempre y pasó lo que tenía que pasar. El estilo y las tendencias cambiaron paulatinamente, aunque ya no gracias a una guerra. Las series de los 2000 se caracterizaron por dejar de lado este aspecto tan exagerado en cuanto a la animación y enfocarse a contar historias más consistentes jugando con los estilos artísticos y asemejándose un poco a la realidad. Cosas como las series de superhéroes fueron un hit muy grande gracias a esto, y otros proyectos como Samurai Jack también se vieron muy beneficiados por esto. Claro que no es la regla general para todos, pues se vio una clara diversificación en la animación después del impacto que tuvo el anime en Occidente, porque sí, mientras de este lado del charco se estaban haciendo series de bajo presupuesto, en Japón estaban explorando una amplia gama de animaciones con presupuestos exagerados y estilos únicos, así que cuando el anime llegó a consolidarse en América fue un enorme impacto por lo avanzado y refinado que era, pero justamente sí que volvió a repetir el ciclo. Hablamos de que un factor extranjero a la animación le obligó a evolucionar para adaptarse a nuevos estándares y llamar la atención de los espectadores.
Y como seguramente te estás imaginando, la década de los 2010 fue la época donde la animación comenzó a adquirir ciertos recursos que comenzaron a abaratar su producción. El famosísimo CALAR fue la insignia de esta nueva época, donde veíamos cómo las caricaturas empezaban a cumplir con estos clichés que le daban su característica estética y estilo. Si son observadores, podrán notar que en teoría seguiría la época donde la animación es más que un medio de expresión para contar historias y experimentar con los recursos. Se va convirtiendo progresivamente en un producto hecho únicamente para generar ganancias, cosa que se puede ver en la visión directiva de muchos canales en la actualidad, como es el caso de Nickelodeon, o de proyectos que se han cancelado por no cumplir las expectativas en servicios de streaming. Básicamente el entretenimiento ahora se ha convertido en el santo grial de las empresas. Claro que siempre fue un negocio, pero en los últimos años se ha visto en la alza en el consumo de series y de contenido gracias a la facilidad con la que podemos verlas. Simplemente tenemos que entender que la animación es un negocio cuya única finalidad es el de generar ingresos. Según lo que nos dice el ciclo, estamos por atravesar esta etapa de decadencia en cuanto al estilo se refiere. Sin embargo, también vemos que gracias a la tecnología el ciclo se ha visto acelerado, lo que en un principio le tomó casi 100 años en completarse. Ahora vemos que en tan solo 40 años estamos casi a punto de redescubrir la animación y que la industria atraviese por una revolución. Claro, en el hipotético caso que se cumpla, pues el ciclo no es más que nada una teoría que se sustenta en tendencias, pero quién sabe, tal vez en unos años algún animador llegue a cambiar la forma en cómo vemos las series y le dé algo nuevo a nosotros los espectadores, pues no sería la primera vez que sucede.